entre su diario y tantas otras aproximaciones que autores están haciendo y que vienen a hacer conexión con la experiencia profunda de ti. Entonces, cuéntanos un poquito más de ti y ya, bueno, abrimos el espacio para iniciar nuestra tertulia de hoy. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Eh, sí, yo vivo actualmente hace 23 años aquí en Ciudad de Guatemala. Yo nací en Bogotá. Estudié en la Javeriana, tuve la posibilidad de sacar mi licenciatura en teología en la Javeriana y mis estudios ya más a nivel ya de maestría son en Brasil. Estudié una maestría en Biblia, pero siempre me ha encantado el tema de espiritualidad y Biblia, Biblia y espiritualidad. A veces se va uno por un lado, a veces se va por el otro, hace puentes, hace encuentros y también pues indudablemente, eh, como vamos a ver hoy, la necesidad de conectar también con algunos pensadores como Bachelard que nos pueden iluminar el momento actual. Eso sería poco. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable. Yo quisiera, antes de darte ya oficialmente la palabra para que iniciáramos con este tema tan bonito que tú has elegido, la experiencia humana del refugio, desde Eti Hillesum y en diálogo con otros autores, quisiera saludar a cada una de las personas que en este momento están en sala, ya habrá otras que se van incorporando, a Ana Lucía, a Ana Taracena, a Carmina, que está si no estoy mal, está en Florencia, en Caquetá, a Diana, a Leomer, a Limizar, a Ligia Morales en Miami, a Lolis, México, qué bien, a Luz Marina Cardona, a María Cristina, a Mari Carmen, a Marta Eugenia, a Paola. Hay dos Paolas aquí en esta sala, a propósito, a Raquel Velasco, a Violeta, a Felipe. No sé si se me pasó alguien, a Marta Eugenia. Hay varios más, pero como se han ido incorporando, se me va perdiendo. Pero bueno, de verdad, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este momento. Qué rico verte, Lolis, de nuevo. Mira, qué bien. Tengo un amigo que en este momento está por allá por México, un padre Carmelita, el padre Carlos León, está por allá ahorita con su familia. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Entonces, no vamos a prolongar más este saludo inicial y vamos a darte la palabra para que tú puedas presentarnos y exponernos esa reflexión que vienes preparando y me consta desde hace un buen tiempito para acá. Así que adelante, Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes de tomar la palabra, yo quiero invitarlos a un rato de silencio. Yo creo que ese es el lenguaje primordial, el lenguaje de Dios y el lenguaje de la mística. Entonces yo les voy a pedir unos 3 minutitos de silencio. Cada uno hace su propio silencio para estar en esa actitud de apertura, de acogida, de escucha y dejar que el Espíritu hable a través de nosotros. Entonces vamos 3 minutitos sin mayor preámbulo.
Entonces dejemos que el silencio envuelva las palabras, que las palabras nazcan del silencio y no al contrario, que del silencio nazca la escucha, la contemplación y la ensoñación que nos van a ayudar a, como a poder compartir esta experiencia que vamos a trabajar hoy. Comenzar, ¿no? Vamos a seguir. Quiero leer una poesía que le escribí a Eti y después ya vamos a entrar en la temática propiamente. La voy a leer simplemente. A Eti. No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota, dice el poeta. Eres la mirada que contempla el jazmín que asoma sobre el fangoso tejado oscuro del garaje, en medio de la oscuridad grisácea y fangosa, intacto y resplandeciente. Eres también el jazmín que te contempla. Eres recipiente agrietado, un pedazo de vida valiosa. Te divides y te repartes. Eres sencilla como la luna de esta noche. Eres el alegre deseo de la primavera y también la fría noche de invierno. No te dejas erosionar como la tierra por el viento. Dentro de ti fluyen muchos ríos y altas montañas. Detrás de los matorrales de tu inquietud y tu confusión hay amplias llanuras de tranquilidad y entrega. Todos los paisajes están presentes en ti. Hay sitio para todos. La tierra en ti y tú en la tierra. El cielo en ti y tú en el cielo. Aunque sientas tu corazón atascado, los canales de desagüe anegados, y tu cerebro sea como una pesada tuerca, y aunque estés sentada en el suelo, atrapada en el rincón más recóndito de tu habitación, tan encogida, quieta y con la cabeza hundida, mirando solo tu ombligo, esperando devotamente que surjan fuerzas nuevas, que quieran fluir nuevamente dentro de ti. Que a pesar de todo aprendiste a sumergirte en tu interior, a escuchar lo que hay dentro de ti. Aprendiste a leerte a ti misma y a leer la vida de la gente. Eres el corazón pensante, el corazón sintiente del barracón. Aunque tus pensamientos más horribles, como los vaos venenosos que salen de un pantano, y aunque puedas vivir muy intensamente el infierno de los demás, aunque a veces te sientas como un barril hueco, arrastrado por la historia del mundo, como una astilla en un mar salvaje, azotada por todos los lados por las olas, eres el corazón pensante del barrancón. Eres el corazón sintiente del barracón. Bueno, con esta poesía quería comenzar. Sobra decirles que también, si ustedes cuando quieran, pues pueden también participar, interrumpir, hablar. No sé si se ve así se ve la presentación ya. Sí, se ve la presentación. En Bien, este momento, por cuestión de facilitar, Francisco, sí. que no vayan a filtrarse sonidos, están inhabilitados los micrófonos, pero podemos participar por el chat con si tenemos alguna pregunta. Y ya luego sí habilitamos micrófonos cuando ya tú termines para evitar. Bueno, ¿Vale? listo. Ok. Pero si Vale, hay vale, alguna vale. pregunta, podemos por los mensajes escribir. Bueno, gracias. Bueno, vamos a... que no me... ya. Entonces, el tema que escogí fue el tema de Etty Hillesum y la experiencia humana del refugio. Quiero comenzar con dos textos de Etty y a partir de ahí como hacer más preguntas, hacer algunas preguntas. Hacer algunas preguntas como para que poco a poco vayamos comprendiendo el sentido de la palabra refugio, por qué escogimos este tema.
El primer texto es un texto que yo creo que a todos cuando lo leemos nos impacta, ¿no es cierto? Dice, me he encariñado tanto con este Westerburg que tengo nostalgia de él. Y cuando me adormecía en mi estrecho catre, sentía nostalgia del escritorio en el que estoy sentada ahora. Te estoy muy agradecida, Dios mío, de que conviertas cada sitio en el que estoy en algo tan bello que sienta nostalgia de él cuando lo abandono. Entonces, como digo, más preguntas que respuestas. ¿Por qué yo creo que humanamente vivir una experiencia de estas en un principio debe ser algo muy difícil, debe ser algo horrible, debe ser algo por lo menos humanamente desagradable, ¿no? Mas, sin embargo, Eti lo encuentra como algo bello y siente nostalgia por este sitio. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que Eti logra ver belleza en medio de esa realidad? ¿No? Y ahí es donde poco a poco vamos encontrando el tema del refugio. Pero por ahora solo es la pregunta. No intentemos responder, dejemos la pregunta abierta, así como el silencio, la pregunta también es la que envuelve las palabras, ¿no? Y este otro texto también, ¿no? Que dice, bueno, la idea es eh, esa de que bajo el cielo se está en casa. Se está en casa en cada sitio del mundo, insiste ella. Yo a veces no voy a leer todo el texto, voy a leer lo que me parece necesario leer para ir avanzando. Se está en casa en cada sitio del mundo, siempre y cuando uno se lleve todo, uno se lleve todo consigo mismo, se lleve bien consigo mismo. Entonces, también es otro texto que es bien interesante, ¿no? Se está en casa bajo, en cada sitio del mundo, o sea, todo lugar en el mundo es nuestra casa. Pero ella pone una condición que la subrayo porque nos va a ayudar a entender la relación entre los diferentes refugios que encontramos en el texto. No hay un solo refugio. Prácticamente para ella todo se vuelve refugio. Pero para que sea refugio tiene que tener como ciertas condiciones, ¿no? Y es siempre y cuando uno se lleve bien consigo mismo. Este es como el presupuesto sobre el que quiero partir, por lo menos comenzar a preguntarnos varias cosas antes de ir sacando conclusiones. Bien. Yo quiero colocar tres temas a lo largo de esta charla, ¿no? El primero es hablar algo sobre la poesía y la ensoñación poética. A partir de Eti, y bueno, y lo voy a explicar ahorita enseguida. El segundo punto es hablar algo sobre la alta sensibilidad como un rasgo de personalidad, que sin entender esto no podemos entender a Eti, no nos podemos entender a muchos de nosotros y también nos va a ayudar a entender muchas cosas del diario. Bueno, y tercero, vamos a entrar ya en pleno en el tema del refugio. Entonces, los dos presupuestos es el tema de la ensoñación y el tema de la alta sensibilidad. Entonces voy con el primero. Aquí voy a citar, voy a juntar tres autores que tienen mucho en común. En eso estoy trabajando para encontrar todavía muchos más puntos de común. Está Etty Hillesum, ¿no? Está Gaston Bachelard, que es un filósofo francés, eh, y Rilke también. No soy especialista tal vez en ninguno de ellos tres, ¿no? He intentado crear algunos puentes de conexión entre los tres o ver puentes de conexión entre los tres para poder entender mucho mejor a Etty y también yo entender mucho el pensamiento de Gaston Bachelard. Estos tres, sobre todo Etty y Gaston Bachelard, están influenciados por lo que llamamos la psicología de Jung, la psicología de las profundidades. Y están los dos también influenciados por Rilke. Gaston Bachelard en sus obras lo cita mucho.
Y de hecho aquí vamos a colocar algunas citas de Gastón Bachelard, de Rilke, ¿no? Que hace Gastón Bachelard. Entonces voy a comenzar con un texto cortito de Eti. Ella dice lo siguiente: no hay ningún poeta en mí, tan solo una pequeña parte. Dios Dios que podría convertirme en poeta. En un campo de trabajo debería haber un poeta que viviera la vida ahí dentro y que como poeta pudiera cantar sobre ello. Es interesante porque ella ve la necesidad de que en cada campo de trabajo, cada lugar, tiene que haber un poeta, ¿no? Para que viva la vida desde adentro y pueda cantar sobre ello. De hecho, para mí, aunque no hay propiamente una poesía así como la entendemos nosotros, sí su lenguaje es muy poético, ¿cierto? Entonces, ella es un poeta. Pero más que poeta, a mi modo de ver, ella es una mujer que es capaz de ensoñar mundos en este campo, dentro de este caso, en los campos de concentración. ¿Cómo puede ella ensoñar realidades en una realidad tan adversa? Entonces, es el espíritu del poeta y ahí queremos encontrar una clave. Es decir, hay que tener un espíritu de poeta. Pero vamos a entender un poquito por qué. Yo, este primer punto, hablo de la contemplación a la mística, como un paso, como un proceso de la contemplación a la mística. La contemplación está presente en muchas experiencias religiosas, más no así, bueno, también la mística, pero no siempre lo mismo. Yo creo que la mística es un paso más allá de esa contemplación. Entonces yo hablo aquí de intento juntar tres cosas. O sea, la mística vendría a ser como el resultado de una suma entre la mirada contemplativa del mundo y la mirada ensoñadora del mundo. La diferencia entre contemplación y ensoñación, así como la entiendo yo, es que la contemplación sobre todo busca encontrar el ser en la realidad. Es una actitud para encontrar, como que la realidad es la que a mí me invade, ¿no? Y de alguna manera yo invado esa realidad, pero dejo que esa realidad me hable. En el segundo momento, en el momento de la ensoñación, yo soy el que hablo. Entonces es el poeta el que tiene la palabra para hacer poesía a partir de esa realidad y crear realidad. Eh, eh, como dice Gastón Bachelard, para lograr un crecimiento del ser. O sea, el ser no está dado, el ser se crea también. Somos co-creadores del ser. Entonces la ensoñación permite que hagamos ese proceso de creación, ¿no? de creatividad. Esto lo voy a intentar pasar un poco rápido, solo voy a colocar lo esencial para mí, eh, para entrar sobre todo en el tema del refugio, que es el que nos interesa. Entonces, la ensoñación, en esa mirada mística, que es una mirada que asume la contemplación y la ensoñación al mismo tiempo, digamos que se da un nuevo paradigma de comprensión de la realidad, de aprehensión de la realidad. Incluso yo encuentro muchos puntos de contacto con la física cuántica o con la mecánica cuántica. Yo creo que en ese sentido Eti y Bachelard se adelantaron. Bueno, de hecho la física cuántica nace en estos tiempos, ¿no? A comienzos del siglo XX, y Bachelard tiene contacto con científicos que están trabajando en la física cuántica. Entonces, no es de extrañar todo esto, en cierta manera, las influencias de los científicos que han trabajado, que comienzan a trabajar en época de Bachelard el tema de la física cuántica, pero también la influencia de Carl Jung y la psicología de las profundidades, y la influencia de Rilke como poeta. Bueno, y otros poetas, son varios poetas que cita Gastón Bachelard en sus obras. Entonces diríamos que este es un paradigma de las profundidades versus a un paradigma de la superficialidad y de la apariencia. Eh, Dice Bachelard que la ensoñación es, perdón que mire acá,
es como el encuentro de dos soledades. La soledad del que sueña y la soledad de la realidad. Son dos profundidades que se encuentran, que se conjugan. Y entonces repercuten los ecos que van de la profundidad del ser del mundo a una profundidad del ser del soñador. Entonces es como un encuentro entre dos profundidades. La profundidad del ser en la realidad del mundo y la profundidad del ser del soñador. Y yo creo que Eti logra eso, logra logra conjugar esas dos profundidades. Logra ver la realidad con una profundidad muy grande y al mismo tiempo ella ve esa realidad desde la profundidad de su propio ser. Bueno, paso. Entonces, como texto de Eti, para fundamentar lo que estoy diciendo, uso ese texto que me parece uno de los textos más preciosos de lo que he podido leer de su diario. Yo creo que ustedes lo han leído también. Ustedes pueden incluso agregar otros textos si les parece. El jardín detrás de la casa está completamente devastado por la lluvia y las tormentas de los últimos días. Sus flores blancas flotan dispersas sobre los fangosos y negros charcos del techo del garaje. Pero en algún sitio dentro de mí, el jazmín sigue creciendo tranquilamente, tan desbordante y tierno como siempre había crecido. Y reparte sus buenos olores por tu hogar, Señor, que es mi interior. Precioso ese texto, ¿no es cierto? Es decir, el jazmín no muere, el jazmín está dentro de ella. Hay un encuentro de dos profundidades, la profundidad del espíritu de Eti y la profundidad del espíritu del jazmín. El espíritu del jazmín no se pierde, vive en ella, en su olor, en su crecimiento, en su olor, en su belleza, en su color, sigue dentro de ella. Esa fusión entre el soñador, que en este caso es Eti, y la realidad soñada, en el caso del jazmín es muy profunda. Y hay otros textos donde ella habla del jazmín también, que son también preciosos, bonitos. Segundo, yo voy a leer 4 nomás, 4 o 5 y voy a pasar al siguiente tema. Entonces, segundo es el paradigma de la unidad a un paradigma versus un paradigma de la separación o de la dualidad. Creo que eso es algo que la física cuántica y el pensamiento actual está insistiendo mucho más en volver a recuperar este paradigma de la unidad. Pero ya está presente en Eti y ya está presente en Bachelard también. Javier Meloni lo dice de esa manera, ¿no? La contemplación se da en una ampliación de la conciencia, donde lo contemplado, el contemplador y el acto de contemplar se hacen uno. ¿Sí? No hay separación, no hay ningún tipo de separación, que fue el texto anterior de la contemplación que Eti hace del jazmín, ¿no? En el fondo es una sola realidad. Entonces, el hombre de la ensoñación y el mundo de la ensoñación están muy próximos, se tocan, se compenetran, están en el mismo plano del ser. No son dos planos del ser, es un solo plano. Si hay que relacionar el ser del hombre con el ser del mundo, entonces el cogito de la ensoñación se enunciaría así. Sueño el mundo, por tanto el mundo existe como yo lo sueño. Bueno, esto haría mucha discusión, sobre todo cuando somos muy racionalistas o pretendemos encontrar en todo siempre cierta objetividad, ¿no? Pero ciertamente la manera como soñamos el mundo, de esa manera por lo menos existe ese mundo para mí. Entonces, esto es importante. Pero en el fondo lo que aquí queremos resaltar es que el acto de contemplar o el acto de ensoñar es uno solo, y donde se juntan lo contemplado, el contemplador y el acto de contemplar. Y esto va a explicar muchas cosas para Eti, a mi modo de ver. Aquí vuelve a hablar del jazmín, ¿no es cierto? Eh, voy a leer aquí desde el teléfono. La vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, las ampollas de mis pies
de mis destrozados pies y el jazmín detrás de la casa, la persecución, las innumerables crueldades sin sentido. Todo eso dentro de mí como una fuerte unidad y lo acepto como un todo y empiezo a comprenderlo cada vez mejor, solo para mí misma, sin ser capaz hasta ahora de explicarle a nadie cómo está todo interrelacionado. Es como si todo lo que está sucediendo y por suceder ya se hubiera fundido en mi ser. Lo asimilé, lo sobreviví y ya construyo la sociedad nueva que habrá de venir después de mí. Pues aquí está claro ese paradigma de la unidad. Es decir, todo está interrelacionado. Estamos en un paradigma de la interrelación. Esto la física cuántica también insiste mucho en eso, ¿no? Todo está sucediendo y todo sucede ya como si hubiera estado fundido en mi ser. Lo asimilé, dice ella. O sea, estamos frente a un pensamiento muy profundo, muy, muy profundo. El tercero. Un momentito. Es un paradigma que lo humaniza todo, que lo dignifica todo y lo diviniza todo. Versus un paradigma que deshumaniza y, digamos, teológicamente hablando, nos endemoniza, ¿cierto? Dice Bachelard, pero la sensibilidad de los soñadores de la mirada es tan grande que todo lo que mira asciende al plano del humano. Y a mí interesante él en sus textos hace hablar a las cosas, ¿no? Es decir, los coloca en un plano humano, pero es, bueno, es un tema un, un poco largo. Tendríamos que dar es decir, hablar mucho más del tema para fundamentarlo mucho más. Pero el poeta es el que hace que las cosas hablen, ¿no? Que eleve las cosas del mundo a un plano humano. Entonces, cito este texto de Eti que también nos coloca en esa misma línea. Dice, hay momentos en que me siento como un pajarillo acurrucado dentro de una gran mano protectora. Ayer mi corazón era un pájaro atrapado en una trampa. Ahora el pájaro es otra vez libre y revolotea por encima de todo. Hoy brilla el sol y ahora recojo mi pan y me pongo a caminar. ¿Cierto? Ella humaniza todo. Y ahí ustedes me podrían ayudar. Ustedes conocen el diario, pueden dar muchos ejemplos donde Eti prácticamente coloca en el plano humano de todo lo que ella convive a diario. Más adelante vamos a hablar si nos da tiempo, si nos alcanza, hablar de su mochila, ¿no? Ella humaniza su mochila. No, lo pasa a un plano casi que humano, ¿no? Porque ahí es casi su corazón, ¿no? Como si cargara su corazón también. Y coloca lo más apreciado en él. Bien, voy a dejar el paradigma amoroso versus un paradigma del odio, eso es evidente, ¿no? Bien sabemos en Eti, en su diario, que ella lucha contra el odio, es una de sus luchas más importantes. Es una batalla contra el odio porque ella siente que el odio es el que está alimentando toda esa realidad que hay, están viviendo, ¿no? Entonces ella habla mucho del amor, ¿no? Y en sus diferentes facetas, desde el amor erótico hasta el amor humano, hasta el amor a Dios, el amor a los demás, el amor a sí mismo. Es decir, ella lo ve todo desde el amor. Que crezca algo de Dios dentro de uno mismo, ¿no? Tal como hay algo de Dios en la novena sinfonía de Beethoven. Que también surja el amor por dentro. Soy una insignificante mujer de 27 años y también llevo muy dentro de mí el amor por la humanidad.
me arrodillo, bueno, entonces comienza a hablar ella, ¿no? De hacer todas las cosas cotidianas con amor, de hacer todo con amor. Eh, eh, Incluso, pues claro, el odio, la única manera de combatir el odio es con ese sentimiento de amor que tenemos, que podemos tener, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué no se puede estar ebria de amor, ternura con la primavera y con toda la gente? Entonces, este es como un nuevo paradigma. Yo en este caso eh, veo a Eti como un nuevo paradigma que en su tiempo se adelantó, ¿no? Tal vez ella tuvo algún conocimiento, alguna influencia de la física cuántica, pero yo creo que es mucho más que eso, es lo que va surgiendo de ella, ¿no? Esa comprensión que ella tiene del mundo. Pero para mí es un nuevo paradigma. Lo que hago un poquito es encontrarle un puente muy grande con la poética de la ensoñación de Bachelard. O sea, prácticamente los dos, desde diferentes puntos de vista, están colocando un nuevo paradigma, ¿no? Bachelard desde el mundo de la filosofía, desde el mundo de la fenomenología y evidentemente Eti en un lenguaje mucho más existencial, mucho más vital, pero que al final los dos lenguajes se encuentran en mucho. Yo aquí solo estoy citando cosas muy a la carrera. Bien. Es también, digamos, que sería un paradigma de la alegría de vivir, del amor y de la fuerza que salen dentro de la interioridad. Entonces, es un paradigma de la interioridad también. Todas las palabras y expresiones que he usado alguna vez me parecen en momentos grises, pálidas y sin color, comparadas con esta intensa alegría de vivir, el amor y la fuerza que salen de mí. Y a lo largo de su diario se nota, es decir, ella, aunque le gustaría escribir historias, novelas, es escritora, es poeta y todo, pero la palabra para ella es el resultado de algo mucho más profundo. No es escribir por escribir, digámoslo así, ¿no? Sino que es una expresión de su intensa alegría de vivir, del amor y de la fuerza que salen dentro de ella. Y diríamos, en un texto muy bonito de ella, que no lo cito acá, que es como cuando ella habla del silencio y de las palabras, ¿no? Es que el silencio es donde brotan las palabras. Entonces, es el silencio, es ahí. Entonces, la palabra solamente es el resultado de algo mucho más profundo, que es lo que Gastón Bachelard llama la ensoñación poética. Aquí no voy a pasar por encima de esto por cuestión de tiempos, ¿no? Que es el paradigma de la intimidad, ¿no? Aquí volvemos, lo voy a decir, ustedes pueden leer ahí lo que está escrito, tanto lo que dice Eti como que lo que dice Gastón Bachelard, pero es volver al paradigma de la intimidad, de la interioridad, versus un paradigma de la masificación, por decirlo así, ¿no? Y un paradigma que nos saca fuera. Entonces, eh, para Bachelard, la ensoñación poética es una experiencia de intimidad muy profunda con aquello que soñamos, ¿no? Y él habla de intimidades compuestas, porque no es solo el soñador o el poeta el que entra en intimidad con las cosas, sino las cosas entran de alguna manera en intimidad con nosotros mismos, ¿no? Bien. Y este es un texto bonito cuando Eti habla de la gente, ¿no? Ella la compara con una casa, ¿no? Y, y dice que conocer a las personas, leer la realidad de las personas, como ella lo expresa, es como entrar en una casa, deambular por los pasillos y por las habitaciones de las personas. Entonces es el paradigma de la intimidad, o sea, ella entra a la intimidad de la gente, aunque ve las apariencias, ve sus rostros, ve sus caras tristes, ve muchas cosas, ella en la exterioridad de las personas, ella logra ver la intimidad de la gente, ¿no? Y dentro de la intimidad de la gente, lo que ella descubre es que, así como ella lo sintió, somos como pozos hondos, donde en el fondo pues está Dios, pero le hemos colocado ya muchas piedras, mucha basura, ¿no?
y hay que limpiar esos pozos, ¿no? Para que las personas puedan encontrar a Dios en su intimidad. Entonces es la vuelta a la intimidad, a la interioridad. Y toda la poética de Gastón Bachelard va hacia allá. Y de ti también. Esto va con esto de la integración de lo interior y lo exterior, integración y versus un paradigma de la separación, ¿no? Esto ya de alguna manera ya lo hemos dicho antes. El paradigma mm, que valora el lado inútil de la sociedad versus el paradigma del utilitarismo. También en los dos encontramos eso, ¿no? Es una poesía sobre las cosas comunes, sobre las cosas simples, es una filosofía sobre espacios, cosas que son muy cotidianas, pero que pasan desapercibidas por nosotros, que consideramos incluso inútiles, pero que sin embargo tienen otro tipo de utilidad. Bueno, voy a pasar al segundo tema. No sé si hay alguien que quiera reaccionar a esta primera parte. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo lo que percibo, Francisco, es que en esta primera parte ya hay una densidad enorme de todo lo que vienes planteando. Se nota que vienes trabajándolo desde hace rato y para ti ya es como que ya pasas por él muy rápidamente. Pero yo creo que para muchas de las personas que están aquí, cada uno de los puntos que has tocado amerita trabajar y trabajarlo un poquito más, ir al fondo, degustarlo. Bueno, afortunadamente esto va a quedar luego en las redes y lo vamos a poder volver a mirar y degustar e irle sacando la entraña. Y afortunadamente también te vamos a tener aquí el año que viene, si Dios quiere, para que puedas con mucho mayor detalle presentarnos todas estas ideas que están en este momento pues emergiendo de esta interesantísima relación que tú planteas con Bachelard desde las fuentes de Jung, desde toda la poética, estética y Rilke. Yo encuentro cosas muy interesantes y recuerdo y evoco muchos más textos de Eti, pero quisiera más bien dejarte continuar para que luego pues abramos el espacio y conversemos un poquito más detalladamente. Seguramente que hay más de una persona que quiere comentar, compartir sobre todo esto que estás diciendo que, como te digo, es supremamente denso y profundo. Pues de todos modos, mis disculpas también, si voy muy rápido. Eh, eh, y al principio pensaba esto solamente como una introducción, o sea, para entender el tema del refugio, porque si no, no lo entendemos o difícilmente lo vamos a entender como debería ser, ¿no? El otro, van a ser un tema más corto, que es el de las personas con alta sensibilidad. Yo este tema lo descubrí hace años ya y me identifico totalmente con este rasgo de personalidad. Lo hemos estado trabajando con otras personas y lo vemos, yo por lo menos como en campos de la teología, la conclusión a que he llegado un poco es que los grandes santos, los grandes místicos, todos sin excepción, tenían este rasgo de alta sensibilidad, pero que en su momento no lo conocían. Entonces, cuando yo comienzo a leer a Eti, me doy cuenta fácilmente de que ella tiene ese rasgo de personalidad, que lo vive sin la conciencia de que lo tiene, ¿no? Entonces, la gran pregunta que a veces nos hacemos, ¿qué pasaría si Eti hubiera reconocido que tenía este rasgo de personalidad? Entonces, la ventaja nosotros hoy, porque yo creo que la mayoría que nos juntamos alrededor de personas como Eti o estos temas de espiritualidad, casi siempre todos somos personas con alta sensibilidad. Entonces, es un tema que no solo ayuda a comprender a Eti, sino a comprendernos a nosotros, ¿no? Querido Francisco, es que acabo de ver una notita de Lini Sar que quiere Eh, decir algo. Antes de que tú continúes, espérate, Lee, te paso la palabra. En este momento puedes, Lee. Es que, espérate, Ya te escucho. ¿Estoy con el micrófono? Sí, ya te escuchamos. No te vemos, pero sí te oímos.
Sí, Y es que ahora te tengo vemos. bueno, Bien. Francisco, gracias por este regalo tan inmenso, tan profundo y tan real existencialmente de lo que nos dices. O sea, es que empezaste casi con un haiku, la poesía Aeti, ¿no? Y luego has seguido en esa tónica tan profunda. Y yo evocaría algo que siempre me ha llamado la atención de la manera como vemos la realidad, desde lo que dices, ¿no? Eh, esa manera como mm, autoritaria, vamos imponiéndole rasgos a la realidad. Hay una palabra que en los escritos y de las reflexiones que a veces hago, digo, dejarse habitar. Pero es que dejarse habitar es renunciar a uno mismo, a muchas cosas. A ver, no poner de sí su existencia, tanto que decía Rilke, si quieres lograr la existencia de un árbol, ¿no? Más o menos así decía. Vístelo de tu espacio interno, vístelo de tu interioridad. Viene la relación dialógica ahí, ¿no? Más dialógica, sí. Y ese espacio que tiene su ser en ti, el árbol es en mí, los dos vamos a crecer juntos, el árbol y yo. Exacto. Entonces, ¿cómo lograr realmente eso nos salvaría de todo lo que estamos viviendo y todos los líos? ¿No es cierto? Yo sé que ya vas a la segunda parte. Ahora, me ha encantado eso porque ha sido mi lucha. ¿Cómo lograr realmente haber, vivir y que la realidad crezca en mí, conmigo, y yo crezca gracias a también a la realidad, pero dejándonos ser los dos, o si no, no habría diálogo. Sí, Sería lo has dicho perfectamente, Liz, Lee. Sí, hay un crecimiento del ser mutuo. La realidad nos habita, pero nosotros tenemos que habitar la realidad. O habitamos la realidad. Es un mutuo habitar, que en el fondo es un habitar porque no hay otra alternativa. No hay una adentro y una afuera. Todo está adentro. Que es el paradigma de lo que habla la física cuántica. Todo es un todo. Entonces, todo está dentro. Entonces, el árbol me hace a mí, yo hago el árbol. Por eso me encanta las veces que Eti habla del árbol, el que vea a través de su ventana. Es increíble, ese árbol está en ella. sí, Es la que le da la fortaleza, es la que le da todas las cualidades del árbol están en ella. Es precioso, esa es la ensoñación poética, es lo que hace Bachelard. Junta esas dos. No estamos hablando de dos cosas, no, sí, sino una sola realidad. exacto. Por eso te agradezco tanto, porque es que es profundísimo lo que Sí, estás diciendo. sí, Sí, gracias. no, con gusto. Hay un texto de Eti, bueno, Ética les voy a colocar una cantidad de textos, bueno, no cantidad de textos, sino de palabras sobre Eti. Dice ella, en un día como hoy me imagino que no hay nadie que sufra tanto como yo. Esto lo dicen las personas paz. Y aquí hay paz entre todos nosotros. Como cuando alguien siente todo su cuerpo dolorido y no puede soportar que otra persona le toque ni con un solo dedo. Así es mi cuerpo, o como uno lo quiera llamar, o como uno lo quiera llamar. Interesante. La impresión más pequeña me duele. Entonces, cuando uno lee eso, dice, eh, tiene, tiene una sensibilidad muy profunda. Y aquí tengo la definición, la que fue descubriendo este rasgo de personalidad fue una psicóloga estadounidense que se llama Elaine Aron. Y ella plantea, bueno, esto, claro, indudablemente la alta sensibilidad es mucho más que estos cuatro elementos, pero aquí se resumen muchos de ellos, ¿no? Que es, el primer rasgo es que procesa la información de una manera profunda. Entonces volvemos al paradigma de la profundidad. Ve las cosas en profundidad y en amplitud también.
O sea, las ve mucho más allá de la apariencia. Segundo, tiene alta sensibilidad y sufre sobreestimulación con frecuencia. Ahorita vamos a explicar por qué se da eso. O sea, los estímulos exteriores los va a sentir con más fuerza y con más frecuencia. Lo que los demás no sienten, ella sí lo siente. O una persona paz. Tercero, es muy empática y emocional. Dirán ustedes si sí o no. Y tercero, goza de una gran capacidad para captar detalles y sutilezas. Eso de captar, por ejemplo, el jazmín en el techo de su casa es impresionante. Es impresionante. ¿Quién capta esos detalles y esas sutilezas? ¿No? Entonces, la poética de la ensoñación es una poética de los detalles y de las sutilezas. Bien, entonces yo lo que aquí he trabajado un poquito, que esto lo he ido descubriendo ya en los últimos días, a partir de un aporte de una neurocientífica que me encanta mucho, que es Nazaret Castellanos. Se la recomiendo mucho porque yo sí creo, en algún momento incluso pensé en trabajar este tema sobre ETI desde cómo lo leería la neurociencia a ETI, un neurocientífico, cómo leería a ETI. Pero ella dice que además de los 5 sentidos que tenemos, hay 8 sentidos. Los 5 son visión, audición, tacto, olfato y gusto, que en ETI están supremamente desarrollados. Existen 3 sistemas más que tiene que ver con toda nuestra salud, con todo el funcionamiento diario. El sistema vestibular o del movimiento, que es la conciencia que tenemos de nuestros movimientos. El segundo, que es el que nos interesa, es el sistema propioceptivo, que lo llaman. Y el tercero, el interoceptivo. El propioceptivo es esa capacidad, función del cuerpo de sentir nuestros músculos y sentir la parte externa de nuestro cuerpo, ¿no? Sentir si tenemos frío, si hay calor, en fin. Ese es un sistema que se activa, pero es externo. Está ligado a la piel, digamos, y a los músculos. En cambio, el interoceptivo está ligado a la interioridad, o sea, a la interioridad del ser humano. Entonces yo coloco aquí 5 elementos, esto no los voy a profundizar porque indudablemente nos llevaría una tarde completa. Es la interocepción como condición fisiológica del cuerpo, los interceptores o receptores sensoriales. Tercero, la red interoceptiva. Y cuarto, el propósito biológico, la interocepción. Y quinto, la conciencia interoceptiva. Nosotros podríamos decir que ETI tiene los 5 en un nivel muy alto, ¿no? Es decir, lo que hace posible que tengamos una sensibilidad tan alta es porque la interocepción es muy alta también, ¿no? Tenemos una sensibilidad muy alta, una capacidad de sentir lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? De sentir nuestras emociones, bueno, también todo lo que son las necesidades fisiológicas. Todos los seres humanos lo tenemos, ¿cierto? Porque si no, no existiríamos, no podríamos existir. Pero las personas paz lo tienen más desarrollado. Y los interoceptores son como receptores, sensores que tenemos en todo el cuerpo, que están dormidos. Todos, casi siempre están dormidos, ¿no? Pero que se despiertan cuando tenemos situaciones externas, se me olvidó ahorita la palabra exacta, ¿no? Estímulos externos, se activan estos interoceptores. Cuando estos son muy sensibles, cualquier cosa los activa, ¿no? Esto es una red que está ligada al sistema nervioso, ¿no? Y que está más conectada en los seres humanos, interconectada entre los seres humanos. Es todo un sistema, diría yo, una red, un sistema. Entonces, cuando se activa un sensor, puede activar otros, apaga otros. Ahí hay toda una química importante, ¿no? Pero lo cierto es que a mi criterio, ETI tiene esto y lo tiene muy alto. Y ella tiene también el propósito, ella es clara del propósito de eso que ella siente, ¿no?
aunque no lo sepa definir en estos términos, indudablemente. Es la vigilancia y la regulación de los sistemas psicológicos para funciones óptimas. O sea, si nosotros somos conscientes, nos va a permitir, nos va a ayudar a vigilar y regular mejor nuestros sistemas psicológicos. Ella creo que lo hace, pero lo hace de una manera muy intuitiva y que es mucho más loable, porque sin conocer todo esto, ella lo logra, es impresionante, ¿no? Entonces, el resultado es lo que llamamos una conciencia interoceptiva, es decir, somos conscientes de lo que nos sucede en nuestro cuerpo y de lo que le sucede a los demás, porque eso no es solo la conciencia de mí, sino la conciencia de los demás. Incluso logramos sentir el sufrimiento de los demás y lo hacemos propio. Yo diría incluso, eso es una tesis, pues, solamente es una tesis, una hipótesis, de que mucho del sufrimiento y el dolor de Eti no es de ella, sino que ella de alguna manera lo asume de esa realidad que está viendo. Por eso el refugio se hace necesario, porque no podemos vivir expuestos todo el tiempo a esos estímulos, sobre todo cuando se tiene una sensibilidad muy alta. Entonces tenemos el derecho a buscar el refugio, por decirlo así, o los refugios. Aquí no lo voy a leer, esto es para que ustedes lo miren. Yo le hice un seguimiento a las veces que aparece el verbo sentir en todo el diario. Y es impresionante. No sé cuántas veces, no las conté. Bueno, queda de tarea para la próxima. ¿Cuántas veces aparece el verbo sentir en el diario de Eti? Pero, por ejemplo, las lágrimas, ¿no? Tiene textos preciosos sobre las lágrimas y las lágrimas como una ofrenda a Dios, como su oración a Dios. Tiene el don de lágrimas. ¿Por qué? Porque siente el dolor y la única forma de gestionar el dolor es a través de las lágrimas, ¿no? Se siente abatida, se siente alegre, siente que le succionan su energía, siente su energía alta, a veces la siente baja, a veces siente que está armoniosa, a veces siente que está siendo un caos, etcétera. Ustedes se imaginan lo que es una vida así todo el tiempo, porque uno cuando lee el diario esperaría que ay, por fin pasa los momentos de intranquilidad, de sufrimiento, de tristeza. Pasan y llegan los momentos donde van a sentir una tranquilidad profunda, pero después vuelven a aparecer, incluso en casi al mismo momento, los mismos sentimientos, van y vienen, como una montaña rusa, ¿no? Emocional. Esto para mí es algo que me aclara bastante cosas para poder entender a Eti. Entonces, ese es el segundo tema, pero como digo, no sé cómo estamos de tiempo, pero esto es lo que yo quería plantearles. Como Pero si necesitas espacio para adelante, si quieres unos 15 minuticos más y conversamos después, si bueno, necesitas, adelante. no necesitaría 3 horas, pero bueno, 15 minutos es suficiente. El tema del refugio. Yo quería hacer aquí un pequeño ejercicio con ustedes. Que ustedes cierren los ojos, respiren profundo y como que piensen en el refugio o en los refugios que tienen ustedes. ¿Qué características tienen esos refugios? ¿No? Vamos a dar un par de minutitos para que sueñen ese lugar de refugio de ustedes. Allá donde van cuando se sienten mal.
Aquí hacemos un ejercicio también, si alguien quiere hacerlo ahorita, lo puede hacer. Recordar la casa materna, la casa paterna, la casa de los abuelos, la casa del campo, mi casa de la infancia, ¿no? Y convertirlo en un refugio, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué es lo que visualizamos en el refugio, ¿no? Entonces, nosotros definitivamente no podríamos vivir con tanto estímulo. Eh, mm, Voy a partir de un texto de Bachelard como para entender esto y un texto de Eti. Dice Bachelard sobre la crisálida. Es una reflexión linda el que habla sobre la crisálida. Dice que en ella se reúnen dos sueños que hablan del reposo del ser y de su impulso. O sea, el ser tiene dos dimensiones, el reposo y el impulso. Reposo e impulso. Nosotros vivimos mucho en la dinámica del impulso, de hacer cosas, de volcarnos hacia afuera, de salir, pero hemos perdido el sueño del reposo. La cristalización de la noche y de las alas que se abren al día siguiente, digámoslo así, ¿no? En ella en el más grande de los descansos, o sea, hablando del reposo. Y aquí es donde quiero colocar el énfasis. Cuanto más condensado es el reposo, cuanto más es hermética, cuanto más hermética es la crisálida, más grande es su expansión. Es precioso, en una profundidad, ¿no es cierto? Cuanto más condensada sea el reposo y más hermética la crisálida, más grande la expansión hacia afuera. Y yo creo que esa es la tragedia de la modernidad, que no hemos pasado por las crisálidas, no hemos tenido esa experiencia. Entonces hemos salido muy rápido hacia afuera. Y por tanto nuestra expansión hacia afuera es muy débil, ¿no? Como si nos hubieran cortado las alas casi desde el nacimiento. Yo soy un poco porque en una de las tertulias hablábamos del tema de la interioridad y la exterioridad, del compromiso, del trabajo de la interioridad y el compromiso político. Y yo estoy cada vez más convencido de que esa dialéctica tiene que trabajarse hoy bastante. Hemos perdido, pero hemos perdido mucho esa interioridad, ¿no? Por eso estos espacios son magníficos, porque es volver a recuperar esa habitación interna. Entonces, cuanto mayor sea nuestra trascendencia hacia nuestra interioridad, mayor será la trascendencia hacia el mundo, hacia los demás y hacia Dios. Si esa trascendencia hacia nuestra interioridad es débil, la trascendencia hacia afuera es muy débil. Y por eso yo hablaba mucho de la incoherencia, sobre todo mucha gente que habla mucho, pero que incluso con compromisos políticos serios, pero que con una pobreza interior muy pobre, muy grande, al final resulta lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Que a la izquierda le faltó trabajar mucho esa interioridad. Y cuando asumen el poder político, esa falta de interioridad realmente hace que los proyectos hacia afuera fracasen y se lleguen a prácticas como la que hemos vivido. Me gustan las cartas de Rilke a un joven poeta. Es interesante en una parte donde él habla como de su refugio, ¿no? Porque él dice que creo que va a París y en París él quiere buscar un lugar, ¿no? Y quiere buscar una casa, dice, una antigua galería perdida en lo más recóndito de un gran parque y oculta de la ciudad a su bullicio y a sus azares. Ahí permaneceré durante todo el invierno, gozando de esa gran quietud, de la cual espero el regalo de algunas buenas horas fecundas. Si esto lo leyó Eti, lo leyó, ¿cierto? Yo creo que recupera de Rilke esa dimensión del refugio. Hay necesidad de refugiarnos por horas, por días, bueno, puede ser minutos también. Y a veces
de alguna manera la muerte es un gran refugio, es el refugio al cual tenemos que llegar algún día. Y allá es el lugar del reposo, de volver a recuperar el reposo. Bueno, yo aquí tengo tres, lo voy a mencionar más bien para abrir la discusión, ¿no? Porque si hay todavía material, yo puedo enviar la presentación también y hacérsela llegar a los que quieran para que tengan todo, ¿no? Pero aquí yo quería trabajar tres cosas y creo que no vamos a alcanzar. El tema del refugio propiamente en sentido amplio. Segundo, el tema del rincón del cuarto de Eti, hacer toda una reflexión filosófica y existencial del rincón, de la importancia del rincón. Y tercero, el tema del nido. Este más desde Bachelard, pero también en el fondo los tres temas tienen que ver con el refugio. Pero tal vez solamente voy a tocar este tema rápidamente, el del refugio, ¿no? Entonces, Bachelard dice que en dicho refugio la vida se concentra, se prepara y se transforma. Creo que es en la poética del espacio que él habla de esto. Y aquí encontramos un texto de Eti, ¿no? Hablándose a ella misma, como muchas veces hace, ¿no? Pero ahora soy otra, solo soy yo misma. Eti Hilensum, una estudiante aplicada en una habitación agradable, con libros y un florero con margaritas. Estoy otra vez en mi cauce estrecho. Estoy otra vez en mi cauce estrecho. Dice, y ahí es donde veo la importancia de eso, ¿no? Y se ha roto nuevamente el contacto con la humanidad, la historia mundial y el sufrimiento. Y así debe ser. Si no, es para volverse completamente loco. No hay que perderse siempre en las grandes cuestiones. No se puede ser siempre un campo de batalla. Hay que saber sentir los propios límites de alrededor. Impresionante, ¿no? O sea, es como esta mujer es tan lúcida que ella sabe que si quiere ayudar a los demás, tiene que en algún momento romper con ese mundo, con tanto estímulo que viene de afuera. Y a veces nos sentimos hasta culpables cuando lo hacemos, sinceramente. Que me vaya de vacaciones 2 días a un lugar donde yo pueda estar totalmente tranquila o tranquilo, recuperar mis fuerzas, o un día yo quiera salir, estar solo, buscar, y a veces sentimos como cierto sentimiento de culpa porque vemos que la realidad es tan cruel que, ¿no? Pero yo creo que aquí Eti nos da un gran consejo, ¿no es cierto? No se puede ser siempre un campo de batalla. O sea, permitirnos, incluso ser amables cuando lo hagamos, no ser muy amables con nosotros mismos. Cuando de algún momento digamos, no se puede ser campo de batalla en este momento. No estoy yo en este momento para ser campo de batalla. Me conozco los límites de afuera, pero mis propios límites también. Y yo sé que si lo hago, voy a explotar, voy a volverme loca o loco, como dice. Otra vez tenemos que volver al cauce estrecho. O lo que decía Bachelard antes, ¿no? Hay que volver al reposo. Hay que recuperar la dimensión del reposo. Yo aquí tengo una reflexión sobre Jesús de Nazaret también en esa misma línea. No es la misión, también es el descanso y el reposo necesario. Y aquí vuelve y insiste mucho en encontrar un espacio tranquilo que solo me pertenezca a mí y en el que pueda estar por mucho tiempo. Y aunque dure años, hasta que la vida bulla de nuevo en mí y hasta que las palabras vengan hacia mí para dar fe de aquello de lo que habré que dar testimonio. Aunque dure años, hasta que la vida bulla de nuevo en mí. Porque cuando la vida deja de bullir en mí, tengo que buscar el refugio para rehacer mis fuerzas. Lo que hacemos a veces es todo lo contrario. Seguimos batallando y no tenemos condiciones para batallar.
Bueno, yo les voy a decir aquí rápidamente, con esto termino, es el refugio donde lo encuentra Eti, en pocas palabras. Para mí lo encuentra en su interioridad. El refugio esencial es su interioridad, lo que él ya llamaba ese pozo profundo que estaba lleno de, ¿no? Disculpen que pasé, pero no era esa la idea. Pero lo voy a explicar esto que viene de aquí en adelante, por decirlo acá, ¿no? Ese refugio que ella encuentra en sí misma, en su interioridad, se vuelca hacia adentro de ella, pero hacia afuera también. Es decir, lo voy a decir rápido. Ella encuentra refugio en la oración, que es como volverse hacia adentro. Encuentra también refugio en su cuarto, pero ya comienzas a salir de la alfombra, del rincón de su cuarto, el cuarto, su casa, las calles de Ámsterdam, las calles, el mismo el campo de concentración, el campo de tránsito, comienza a ampliarse ese campo de ese refugio, hasta el punto que llega aquella que encuentra refugio en todo. Y también encuentra refugio en Rilke, en las personas. Ella dice, ¿no? Cuando ella se siente mal, dice, voy a leer a Rilke. Es su refugio. Entonces, el texto también es un refugio. El leer algo que a mí me gusta. Y Julius Spier también es su refugio. Solo que ahí hay que tener como un cuidado porque ella realmente es un refugio y lo ve y es interesante. Yo estoy subrayando de un color especial en el diario las veces que ella habla de Julius Spier, cuando habla cosas buenas de él. Y es interesante todo lo que habla de lo bueno de ella. Pero al comienzo hay una lucha muy, muy fuerte ahí. Y al final del diario no tanto, a pesar de que ya Rilke murió, yo siento que ella ya hay una relación más serena con él. ¿A qué se debe eso? A que en mi modo de ver, las personas de afuera pueden ser refugios cuando yo tengo claro que yo soy un refugio para mí mismo. No sé si me puedo explicar. Cuando yo realmente tomo conciencia que el refugio esencial soy yo mismo, en ese sentido, puedo encontrar refugio en las otras personas, pero con la conciencia de que el refugio esencial soy yo. Cuando yo no, cuando me vuelco hacia una relación hacia afuera, pero no soy o no vivo ese refugio dentro de mí, esa relación crea mucho conflicto. Pero ciertamente Rilke y Julius Spier son sus grandes refugios humanos, por decirlo así. Su refugio estaría en la música también, ¿no? Ya habla de la música. Le gustaría refugiarse mucho en la música. Para terminar, ¿qué pudiéramos decir más de ti sobre el tema del refugio? No sé, mejor tal vez ustedes van preguntando o van interviniendo. Si yo me acuerdo, les digo algo, pero sí lo que les quería decir que a mí me impactó mucho es el tema de la maleta de ella. Bueno, no sé cómo está siempre la traducción, ¿no? O maleta o su bolso o su mochila. Y es increíble, es como si llevara una casa a cuestas. Y ella ve y coloca todas sus cosas. Dice, ¿qué me voy a llevar yo? Mete la Biblia, mete las obras de Dostoyevsky, mete los textos de Rilke, pero al final dice, ¿y dónde voy a meter las cartas de mi familia? ¿No? Y dice, esas no las voy a meter en la mochila, porque esas van dentro de mi corazón, que es el refugio donde están ellos. Y donde está Julius Spier, donde están todos sus grandes amigos y donde seguramente estaremos nosotros también. Dejo por acá, dejo la presentación, la mando para que ustedes pues, puedan tener toda la presentación.
Francisco, muchísimas gracias. Esto apenas está empezando a degustarse. Todavía no alcanzamos a ver toda esa dimensión de esto que nos traes. Yo sí quiero que tengamos un espaciecito para conversar. Sé que más de una persona tiene, digamos, el deseo de compartir. No sé si queramos de pronto abrir nuestra cámara, levantar la manito, les damos la palabra a las personas que quieran comentar, que quieran expresar su opinión, su pregunta, su comentario, su aporte, ¿no? Entonces, ciertamente, Loli, ¿tú levantaste la manito? ¿No? Ok. Ok, Raquel levantó la manito. Entonces, dame, Raquel, un minuto. Ya te paso la palabra. Adelante, Raquel. Gracias. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, Francisco. Esta tertulia, sí, yo creo que hay que dividirla en varias tertulias. Ha sido como un banquete grandísimo de muchos platos exquisitos y es que uno no quiere parar de comer, de tan delicioso que ha sido la presentación hoy. A mí pues muchas cosas. La primera y más importante para mí, mi refugio y el de ti, finalmente es Dios. Sí. Finalmente es donde, y por eso, y al final, yo pensaba que el refugio, ella se llevaba a su Dios. Finalmente, era Dios quien la refugiaba en cada estación de su vida, ¿no? Así un poquito es que es complejo desde la filosofía y desde las palabras, pero a veces como que desde la experiencia es más fácil entenderte eso de que el jazmín estaba en ella y ella en el jazmín, también como lo decía Lee, y finalmente para mí ese es Dios. Y otra idea que no quería dejar de compartirte es que me pareció muy interesante lo de las personas paz, creo, de alta sensibilidad. Y creo que por eso era su erotismo, porque ella sentía muchísimo su cuerpo. Exacto. Así como le dolía todo, se podría decir, le dolía todo, le dolía al jazmín, le dolía, pues así sentía tanto. Y es muy interesante eso que ahora hablan en las inteligencias múltiples y que hay una que creo que le llaman kinestésica, que es esa del cuerpo, que se siente tanto el cuerpo. Me pareció muy interesante porque desde ahí pude entender esa característica también de ti tan interesante, y es cómo escuchaba su cuerpo y cómo su cuerpo le hablaba, y que como dices tú, en esta sociedad hemos como matado tanto al cuerpo, lo hemos como minimizado y lo escuchamos también, como hemos hablado en estas tertulias, como no nos gusta el dolor, y es muchas veces la manera de hablar del cuerpo, pero también la manera de hablar del cuerpo es el placer. Y Eti lo escribe y lo desarrolla tan bellamente, ¿no? Entonces me pareció también muy interesante esto de la sensibilidad. Y también, claro, yo decía, a veces yo me preguntaba, ¿por qué Eti murió tan joven, no? Y también hoy escuchándote decía, pues con esa vida tan intensa, efectivamente, uno como vivió 80 años, viviendo así. No se puede, se puede. Pues ojalá. Pero esos niveles de sensibilidad de ti, claro, y Sí, también por eso el refugio, y le tocaba irse más bellísima esa imagen de la mariposa en su crisálida, porque claro, con esos niveles de sensibilidad, pues, un poquito también lo digo porque, bueno, aquí algunas personas conocen que yo tuve a mi hijo muy enfermo en una situación muy extrema. Él tiene lupus, el lupus le atacó el riñón y el cerebro, entonces terminamos en una UCI. Y yo en esa época, que fue espantosa, tuve esa sensibilidad, esa como alta sensibilidad, ¿no? Y entonces yo decía, en el riñón de mi hijo, yo vi la filigrana divina de la vida. Era impresionante, para mí fue entender un riñón, lo que era un riñón, un riñón. Y en un riñón entender la divinidad de Dios, la sabiduría. Y claro, entonces yo después, así, yo podía mirar un árbol en ese tiempo,
Y entonces decía, sí, así es que Eti sentía el árbol, sentía el jazmín. Tristemente a mí se me perdió la sensibilidad, como después hubo que volver a trabajar, pagar las facturas y otra vez meterse en esta vida loca y ya la sensibilidad no estaba. Pero también digo, Dios, vivir con esa sensibilidad, cómo debe ser de difícil, ¿no? De bello y también de difícil. Yo siempre la quiero recuperar, pero también me da miedo porque sufrí mucho dolor para poder sentir una sensibilidad así como la de Eti. Y además también como empieza la poesía de ella bellísima y cómo es que hacía Eti para extrañar un catre en un campo de concentración. Sí. Como tú dices muchas veces, Eti es impresionante, es bellísima esa mujer. Y mil gracias. Raquel, mil gracias por tu aporte tan oportuno y tan complementario de esto que nos ha dicho Francisco. No sé si, Francisco, tú quieras, a propósito de Raquel, decir alguna palabrita. Rápidamente, sí, rápidamente. Sí, Dios es el refugio. Eso sí, se me olvidó insistir en eso, ¿no? Cuando ella coloca la imagen de que ella está como un pajarillo en manos, ¿no? Ese es su refugio, pero es un refugio, el refugio es ella misma y Dios mismo, o sea, no son dos refugios distintos, es el mismo refugio, porque si no nos encontramos a nosotros mismos, no encontramos a Dios. Eso es lo primero, totalmente de acuerdo. Ahora, en el caso de la sexualidad de Eti, digamos que ella tiene una intercepción muy fuerte. Los niveles, sus receptores son muy sensibles, ¿sí? Y entonces no es un problema moral, como se puede catalogar. Y no es problema tampoco. Es una realidad biológica, la realidad biológica de ella. Y ella solo puede ser fiel siendo ella, ¿sí? Claro, en una sociedad tan moralista como la nuestra, eso no se puede permitir, ¿no? Pero ese refugio en Julius Spear tiene sentido cuando ella encuentra el refugio en sí misma, en ella. Gracias por Raquel, muy bonito lo que dijiste todo. Creo que complementó muy bien lo que yo había dicho. Sí, excelente. Quiero leer un comentario que hace Felipe Anderson. Mil gracias, me gustó el tema sobre el refugio y el refugio es algo muy distinto a lo que la modernidad nos quiere presentar. Es decir, hoy refugio es algo que te aleja de la realidad o algo que te desconecta del mundo y comprendí que refugio en Eti es algo que te conecta a ti mismo, al mundo, al cosmos, a nosotros, al todo. El refugio es la fusión del mundo, de uno mismo y el mundo como un todo, es decir, la búsqueda de la unidad y de la desfragmentación del propio ser. Mira cómo nos ha hecho una síntesis tan interesante, Felipe, de lo que acabas de decir, Francisco. Muchas Excelente. gracias, Felipe. No sé si alguien más quisiera compartirnos, no sé, Carmina, tú que tienes unos aportes tan bonitos, espérate un segundo si te logro ubicar y dar la palabra para que actives tu micrófono. Carmina, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. es que estoy con gripa, por eso voy abrigadita. Y ahora que tenía un poco de lucidez, digo, no me voy a perder la sesión de hoy. No, a mí me parece que es crucial, o sea, que está muy bien todo el proceso que nos ha presentado el señor Francisco, porque, como decía él, ¿no? No podemos entender el refugio sin antes, pues, ver todos esos paradigmas, ¿no? Todas esas contradicciones, entiendo yo, que son dos realidades que parecen opuestas, pero que en Eti, que es una mujer que ha sabido, diríamos, como integrar, es una mujer integral, ha sabido integrar pues todas las dimensiones de la persona, ¿no? La humanidad, la divinidad, en una sensibilidad pues muy grande. Entonces, claro, es decir, ella hace ese camino, por lo que yo voy viendo, ¿no? Que primero se busca a sí misma, pero ella en esta búsqueda de sí misma es una búsqueda de Dios y eso se ve enseguida, ¿sí? No es un mirarse a uno mismo, que a veces, pues eso que han dicho ahorita, ¿no? Que pensamos que el refugio pues es aislarse para que no te molesten. En cambio, el refugio es esa capacidad de contemplación de la realidad
que Eti pues la asume, diríamos, de una forma, con una naturalidad que llama mucho la atención, ¿no? O sea, ella es normal, pero a mí no me parece normal, ¿no? O sea, la profundidad de Eti no es normal, ¿sí? Pero ella lo vive con tanta naturalidad, ¿no? Que todo forma parte de ese todo, ¿no? Todas sus relaciones, todas sus impresiones, ¿no? De la vida, de las cosas. Yo creo que nos tiene que, no sé, a mí personalmente me ayuda mucho Eti me lleva mucho a este encuentro con la realidad, que es el encuentro con Dios. Eso es lo que hoy me quedo, ¿no? Es un encuentro con Dios, es la acogida de la realidad y esa capacidad de ver la belleza en una realidad súper dura, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible? Pues solo es posible, diríamos, desde una experiencia de fe, aunque ella no le llame así, ¿no? Pero es ese encuentro de intimidad con Dios que le hace ver, diríamos, la vida tal como Dios la ha pensado y no tal como nosotros tantas veces la destrozamos, ¿no? Porque la vida es vida y siempre será vida. Y no sé, pues ese es mi aportico, ¿eh? Gracias, Carmina, de verdad. Aquí tenemos dos manitos levantadas. Loli, ya mismo te paso la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues quiero compartir desde que, bueno, cada invitación que se hace de la Fundación de Tigilesum siempre es muy interesante y quisiera participar como en todas y que todo el mundo participara, pero bueno, no es posible. Sin embargo, en esta ocasión pude participar y desde el mismo título de la tertulia, ¿verdad? El refugio, rápido me conectó a la misión que ahorita estamos realizando, que es el acompañamiento integral a madres y familiares en busca de sus hijos desaparecidos, aquí en México, en Guadalajara. Y lo que quiero compartir que esta tertulia da una chispa muy grande a esta misión, a este trabajo, comenzando, ¿verdad? A buscar los espacios, el refugio para que se siga fortaleciendo la vida, ¿verdad? La vida interior, como ya ahorita se decía, de otra manera no es posible. Y también quiero compartirles en este sentido que tenemos unos meses de abril hacia acá. Estamos invitando a las mamás y a familiares en busca de sus hijos desaparecidos para que tengan un espacio al mes. Le llamamos encuentro, un espacio para ellas y les decimos, ese día no vas a ir a buscar ni en vida ni en fosas, no vas a ir a la fiscalía, no vas a ir a una marcha, ese es un espacio para ti. Y es un espacio donde hay unas buenas horas para la espiritualidad, otras para la terapia grupal, terapia psicológica, y para la atención médica con la medicina alternativa. Y lo maravilloso de esto es que pues Dios ha estado muy presente y la frase que nos ha acompañado en cada encuentro y que las personas se lo llevan para seguirlo reflexionando en los días, en las búsquedas y en todo, es la experiencia de Eti Hillesum, que al lado del dolor hay sueño, sanación y amor. Y cuando terminamos cada sesión, todas las personas que estamos ahí la decimos y eso nos fortalece. Entonces, algunas personas le llamaban a este espacio precisamente así, el refugio. Dice, porque todo es búsqueda, es trabajo, es dolor, es llorar, es impotencia y aquí nos encontramos. Y las personas tienen esta frase y dicen, buscando nos encontramos. Y esta frase la decíamos precisamente en estos espacios de cada mes porque tenemos otros de acoger a grupo de 50, de 60 o de 20 personas,
Pero este otro espacio que es más para ellas, decíamos, precisamente en estos espacios buscando, nos encontramos a nosotros mismos. Entonces ha sido maravilloso y muchas gracias, Roxana, porque de ahí aprendimos en Colombia a conocer un poco más de Eti, que sigue iluminando muchas realidades, sobre todo de dolor. Gracias. Oye, Loli, muchas gracias porque tú has puesto el ejemplo en la vida de lo que nos está hablando Francisco. Es una maravilla que esto se esté pudiendo llevar a cabo, que realmente la búsqueda, esa búsqueda del ser humano frente a situaciones tan dolorosas y tan difíciles pueda encontrar una salida que de hecho la tiene, pero que a veces se nos escapa en medio de tantas situaciones cotidianas complejas, ¿no? Qué bonito eso que nos estás diciendo. No sé si Francisco quieras comentar algo al respecto. Gracias, Loli. A ustedes. ¿Hay otra persona que quiere Ah, hablar? sí, está María Cristina. María Sí. Cristina, te voy a pasar la palabra y quieres encender tu micrófono y tu video. Gracias. Lamento no poder conectar el video porque tengo un daño aquí en el computador. Estoy viviendo en Chinauta y ha habido algunas tempestades, pero tengo el audio. En una próxima oportunidad espero conectarme con el video. Vale, vale. Agradezco mucho esta invitación. Es la primera vez que participo y doy un pequeño testimonio de cómo llegué a Eti. Una amiga teóloga, Estelita Gutiérrez, durante la pandemia hizo una lectura minuciosa de las mujeres valiosas de la Segunda Guerra Mundial y encontró a Eti. Yo no la conocía. Entonces, fruto de la pandemia, para mí es el encuentro con Eti. He gozado mucho con su diario y lo que he ido aprendiendo de ella, pero la reflexión de hoy realmente ha sido para mí muy enriquecedora porque se comprueba una vez más que uno logra entrar en una realidad de vida en la medida que la comparten la palabra con los demás. Entonces, escuchar a Francisco con esta profundidad, ir como desgajando todo lo que el texto nos va diciendo, pues ha sido muy enriquecedor. Ya lo han destacado varios. De mi parte me suscitan como tres, disculpen, como tres aspectos que quiero resaltar. Al mirar el proceso de humanización que es la vida de Eti, por fuera de un moralismo, ella es una mujer integral, o sea, una mujer plena, y al asumirse como mujer plena puede entrar en relación con los demás, lo que nos ha insistido tanto Francisco. Solo puedo entrar en contacto con el otro en la medida que yo misma tenga una interioridad profunda. Y ella logra ser mujer, mujer persona. Y eso me parece de una valiosidad grande. Y me conecta con una frase de San Ireneo que a mí me gusta mucho, de que el hombre viviente es la gloria de Dios. Y pienso que Eti puede, es decir, San Ireneo exaltaría la vida de Eti como el hombre, o sea, la mujer viviente es la gloria de Dios. Lo otro, la descripción del refugio y la dinámica que plantea Francisco sobre el refugio me hace pensar un poco en las moradas de Santa Teresa. No sé si hay alguna relación, pero me conectó con lo poco que conozco de ese tema. Y lo tercero, tal vez un tema más actual, el rescate que hace Eti o la importancia que le da Eti a las cosas y que Francisco ha destacado de la mochila, las pequeñas cosas de lo cotidiano, las vivencias de lo cotidiano. Este filósofo surcoreano, alemán, Byung-Chul Han, que tiene el librito de las no cosas, está mostrando cómo este mundo actual de la virtualidad nos despega y nos desarraiga de las cosas y por lo tanto de la narración y de la vida, ¿no? Y entonces él hace pues esa crítica como filósofo, pero me parece que en la medida que pudiéramos hacer más contacto con Eti, Eti nos va haciendo una pedagogía de lo cotidiano muy sencilla y muy concreta para
que la mochila tenga exactamente el sentido que tiene para ella. Ese sería como los 3 puntos que quería mencionar y agradecer muchísimo la invitación y a ustedes como fundación felicitarlos. También los conozco un poco a través de mi amiga Ana Lucía, que me participó en el enlace de hoy. Muchas gracias. María Cristina, muchísimas gracias a ti. Francisco, antes de darte la palabra para ya cerrar un poquito, yo quisiera sacar la duda, porque tú comentaste en algún momento, a propósito de las personas paz, de alta sensibilidad, que evidentemente de ti muchísimas veces va a expresarse sobre sus sentimientos. Y la palabra sentimientos y sentir, ¿te acuerdas que comentaste que está muchas veces en el diario? Te voy a contar que la palabra siento, o sea, en primera persona, Eti en su diario la emplea 517 veces. Casi que página de por medio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Casi. Y tenemos la palabra sentir 307 veces, sentimiento 386, sentimientos 294, sentí, o sea, en pasado, 267. Fíjate que entonces, pues lo que hacemos con esto simplemente es afianzar y confirmar lo que tú nos estás presentando el día de hoy, solamente con esta expresión, porque igual podríamos hacerlo con esa otra que tú mencionabas, de la unión, de la unidad, que también aparece muchísimo ese deseo en Eti, no solamente expresado con esa palabra, sino con otros términos afines que dan a entender del deseo de ella estar en todo, en la realidad de las cosas y en el fondo de ellas en sí misma, ¿no? Esto es bien interesante y bien hermoso descubrirlo. Es un tema que indudablemente nos da para mucho más, con lo cual ya es, mejor dicho, no tenemos otra que volverte a invitar, ¿no? ¿Qué cosa? Vamos a tener que volverte a invitar para el año que viene, aparte del encuentro que ya vas a venir, ¿no es cierto? Esperamos que Entonces, sí. esperamos que sí. Bueno, entonces, antes de darte la palabra para el cierre, yo quisiera, a propósito de esto, hoy justamente es nuestra última tertulia del año, porque el último domingo del mes de noviembre vamos a tener un retiro con Eti, un retiro espiritual, que precisamente lo que trata es de recoger un poco todo el proceso. Vamos a tener, y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera con la tecnología, tenerlo presencial y virtual también, como online, ¿no? Entonces, las personas que deseen, pues podrán enlazarse con esto porque queremos dedicarlo al tema de la esperanza a propósito del Adviento desde la experiencia personal de Eti, el asunto de la esperanza, queremos. Entonces, yo quisiera en este instante, le pido el favor a Diana, que nos pases el videíto chiquito que tenemos para invitar a ese retiro de cierre de este año, de actividades formativas de acompañamiento en la Fundación. ¿Estamos listos, Diana? Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Mozo, como ya lo dijo Rosana. Antes de empezar, Rosana, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de haber estado en esta tertulia hoy. He aprendido muchísimo. Y nada, pues acá les presento el video para invitarlos a este hermoso retiro que espero que no nos lo perdamos. Voy a compartir un momentito la pantalla. Déjenme, yo voy a minimizar acá todo alrededor para que no haya interrupciones diferentes. Recuerda compartir también el sonido cuando compartas pantalla. Vale, sí, señora. No sé si lo están viendo ahí. Sí. Sí, señora.
pero no se escucha el sonido. Tienes que compartir el sonido cuando compartes la pantalla. A la izquierda está. Antes tienes que volver a compartir. Quitar y compartir de nuevo y a la izquierda abajo en el botoncito lo encuentras. Ah, ya lo vi. Compartir sonido. Listo. Muchísimas gracias, Paola, muy amable. Ahí dice presencial, pero también ya hemos logrado organizar para que también sea virtual. Así que adelante para los que quieran participar. Muchísimas gracias, Dianita. Ahora sí, Francisco, tenemos también, pues este martes, como cada 15 días, nuestro semillero. ETIGIL es un semillero de investigación con la Universidad Javeriana. Y bueno, ya habrá algunas otras actividades que muy seguramente les compartiremos vía correo, vía WhatsApp. Paola, que también está aquí con nosotros, que es la persona que nos colabora en todo el tema de las inscripciones. Muchas gracias también a Paola. Y bueno, yo quiero agradecerles absolutamente a todos antes de cerrar y decirle a Francisco muchísimas gracias por tu excelente presentación, sobre todo porque yo sé todo lo que tú has, con todo el entusiasmo con que lo has preparado, porque ya vienes de tiempo atrás leyendo, indagando, relacionando y casi que viviendo tú mismo la experiencia para podernos contar sobre esto, porque de otra manera sería muy difícil conectar de tal manera como has conectado hoy con cada uno de nosotros. Francisco, te dejo la palabrita para que digas alguna cosita aquí al final y dándoles gracias también a Dios por este espacio que nos ha permitido hoy. Si me permiten dos cositas. Claro. La primera, yo en algún momento se lo decía a Rosana, era que todo esto que está sucediendo ahora y el entrar en contacto con toda la experiencia de Eti, la personalidad de ella, el haber conectado con Bachelard, con Rilke, con Carl Jung, el haber contactado con cada una de ustedes, lo que dijo Raquel, lo que dijo Carmiña. Y yo le decía que es como un río que va transitando por el mundo, ¿no? Que va muy por debajo, ¿no? Pero que hay momentos en que ese río sale como una fuente de agua viva. Y estamos conectados. No estamos desconectados, estamos conectados a ese río. Y de ese río brotan momentos. Entonces, cuando uno ve la conexión entre, por ejemplo, en el caso mío de ver Rilke, Eti y Bachelard y un poquito de Carl Jung, cuando uno ve, es un río que está ahí. Y que yo creo que es bueno explorar otras rutas para poder encontrar ese río que fluye y que tenemos que hacer fluir en este momento de la historia. Y lo segundo, abusando un poco de la paciencia de ustedes y de acuerdo a lo que decía Raquel, yo quisiera terminar con una frase de Gastón Bachelard y una frase de Eti, con relación al tema del refugio. Y es, Bachelard en su poética del espacio trabaja lo que es la cabaña del ermitaño, ¿no? Y él dice que en la cabaña del ermitaño, o sea, la figura del ermitaño, vamos a la extrema soledad, que fue lo que vivió Eti en su cuarto. Su cuarto se convirtió en un cuarto de ermitaño, digamos como un arquetipo, ¿no es cierto? El ermitaño está solo ante Dios, y ahí es donde la soledad es importante, porque ante esa soledad la única posibilidad es la única posibilidad de encontrarnos con Dios. La cabaña, dice él, es el anticipo del monasterio.
En torno a esa soledad centrada, irradia un universo que medita y ora, un universo fuera del universo, un universo fuera del universo. La Bachelard no habla de Dios, pero dice un universo fuera del universo. La cabaña no puede recibir ninguna riqueza de este mundo. La cabaña no puede recibir ninguna riqueza de este mundo. Tiene una feliz intensidad de pobreza. La cabaña del ermitaño es una gloria de la pobreza. De despojo en despojo nos da acceso a lo absoluto del refugio. Precioso esa frase. Por eso que a Bachelard hay que leerlo muy despacio, porque si pasamos muy rápido perdemos esa riqueza, ¿no? Pero cuando Eti habla de su cuarto, de su realidad, dice, voy a leerlo y disculpen que me haga un poco largo esa lectura de ella. Las amenazas de afuera son cada vez más fuertes. El terror aumenta cada día. Erijo a mi alrededor la oración como si fuera un oscuro muro protector. Me refugio en la oración como en la celda de un convento. Y luego salgo otra vez fuera, más recogida, más fuerte, con acopio de valor. Retirarme dentro de la celda cerrada en la oración se convierte para mí cada vez en una realidad y en una necesidad. Todo porque ella era una persona paz, ¿no? Esa concentración interior levanta altos muros a mi alrededor, en los que me reencuentro nuevamente conmigo misma, en los que me convierto en un todo que me aleja de cualquier distracción. Puedo imaginarme tiempos futuros en los que arrodillarme durante días enteros hasta sentir finalmente nuevos muros protectores de mi alrededor, dentro de cuya protección no pueda descomponerme, perderme ni venirme abajo. Es decir, ella construye la experiencia de la cabaña del ermitaño que se convierte en un monasterio, en lugar de refugio y de oración, para salir más fuerte hacia. Y dice la última frase: vivo constantemente en intimidad con Dios. Ese es su refugio. Pues ojalá que de aquí en adelante pues valoremos, busquemos esos refugios, los valoremos y busquemos el tiempo y el espacio para vivirlos, para salir más fuertes hacia afuera, como la experiencia que nos contaron de Guadalajara. Esos espacios son supremamente necesarios porque necesitamos que las personas se fortalezcan para salir con una espiritualidad más grande a enfrentar ese mundo. Muchas gracias y un placer haber estado con ustedes. Mil gracias, Francisco, de nuevo, de verdad. Sí, aquí va nuestro aplauso para ti porque de verdad lo mereces. De corazón te lo digo. Y habría que decir finalmente entonces, como en su momento los dos discípulos de Maús, ¿no ardían nuestros corazones acaso mientras estábamos intentando entre las páginas de Eti mirar alguna cosita y ahora por qué sí estamos viendo lo que antes no veíamos? Puede ser que alguno de nosotros haya llegado a pensar en eso. Eso está muy bien. Muchísimas gracias, Francisco, nuevamente. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que se han conectado en este día. Y bueno, nos veremos pronto.